Muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito, Pa' Hacer la Historia Larga. Te saluda Franco Valencia aquí con Mr. Raúl Luna. Bienvenidos, muchachos. Qué alegría de poder tenerlos acá el día de hoy. Obviamente en Pa' Hacer la Historia Larga vamos a estar con un tema poderosísimo que va a ser conducido aquí por Mr. Franco. Correcto, vamos a estar hablando de un tema que quiero compartir, queremos compartir obviamente para todos ustedes que están allá afuera emprendiendo, haciendo negocios, buscando propiedades, porque sabemos que la mente a veces, si no la dominamos, nos puede dominar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de estar al borde de lo que viene siendo el renunciar, ¿no? No del fracasar, porque el fracasar es diferente al renunciar, ¿cierto? Total. Entonces vamos a hablar acerca de estar al borde del renunciar. Un par de historias que obviamente tenemos aquí que mi mentor me ha compartido y el cómo ustedes pueden obviamente estar siempre ganando esa batalla interna, porque siempre hay una batalla interna, siempre hay una voz interna que te dice cosas buenas y otra que te dice cosas malas, ¿verdad? Entonces de eso se trata el podcast del día de hoy, así que espero que aprendan, se diviertan, suscríbanse, denle like a este episodio si les gusta, déjenos un comentario sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, qué se llevan, qué no se llevan, qué agregarían, qué más quieren escuchar y obviamente estaremos por ahí respondiendo. Entonces, pues arranquemos. Ya, al borde del renunciar. Ojo, porque muchas veces me he topado con personas que están al borde de renunciar y muchas renuncian, de hecho. Entonces, es algo bien interesante el poder aprender de qué hacer, cómo llevarlo a cabo. Y vamos a estar hablando precisamente al punto al borde de renunciar. La pregunta es, ¿a ti te ha tocado estar al borde de renunciar alguna vez en algo? Déjenos saber aquí abajo, porque la verdad es que la mayoría de las personas con las que me he topado siempre les ha pasado de que han querido obviamente renunciar o han querido estar al borde de ello. Así es que entremos en materia. Todos en algún punto se les ha pasado por la mente, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, antes de obviamente entrar a la historia que quiero que comparta, ¿cuál es para usted la diferencia entre renunciar y fracasar? El renunciar es cuando cuiteas, cuando te das por vencido, cuando literalmente ya para ti dijiste, ¿sabes qué? Ya estuvo, bueno. Ya perdiste. Ya pues. perdí. Ya perdí. Entonces, y el fracasar también depende cómo lo veas. Por ejemplo, el fracaso no es fracaso si aprendiste de él y haces que obviamente eso gire a tu favor. Pero hay que saber cómo hacerlo. Master Mega Ninja Tip, el fracaso no es fracaso si aprendiste de él. Claro, o sea, no puede ser fracaso cuando, te puedo dar el ejemplo, cuando yo me fui a bancarrota, en ese momento yo sentía que sí era fracaso, pero a su misma vez, después de que salí por ahora sí que la racha de decepción, de depresión y demás, te das cuenta que realmente fue un fracaso disfrazado de oportunidad. Y gracias a Dios lo pude notar a tiempo y se pudo girar a favor, obviamente, de mi persona. Entonces, para mí el fracaso no es fracaso porque se aprende, cuando traes esa mentalidad correcta. Pero el renunciar, pues ese es el cuitear, es el darte por perdido, es el simplemente sentir que ya no vale la pena perseguir aquello por lo cual desistes. Ok. Ahora, ¿alguna vez has renunciado a algo? Porque obviamente tengo una historia que le compartí, obviamente que queremos compartir, pero aparte de eso, ¿ha renunciado a algo en algún momento? Definitivamente he renunciado. Yo pienso que todos renunciamos a algo. Por ejemplo, yo constantemente renuncio a la persona de ayer, a la persona del año pasado, a la persona de la década pasada. Okay. Definitivamente. O sea, el renunciar es bueno, pero hay que saber de qué, para qué, por qué. Definitivamente. Ahora, renunciar del éxito, no. Renunciar de la libertad, no. Renunciar de mis sueños, no. Renunciar por ejemplo, de invertir en bienes raíces, no. O sea, renunciar. Hay ciertas cosas por las cuales simple y sencillamente no es bueno renunciar porque te va a hacer mejor. Okay. Y hay otras que si renuncias de ellas, te hacen mejor.
Por ejemplo, renunciar de una mentalidad de pobreza, renunciar de una mentalidad de, por ejemplo, de victimez, renunciar de las excusas, renunciar a un montón de cosas es bueno. El perder realmente, si te das cuenta, Mr. Franco, muchos piensan que el perder es malo, pero el perder puede ser bueno. Lo que pasa es que nunca reflexionamos en qué sí debería perder. Por ejemplo, debería de perder la timidez, el miedo, preocupación, debería de perder las excusas, la crítica, debería de perder un frío de cosas. Entonces el perder no es malo, el renunciar no es malo, simplemente es. Entonces, al borde de renunciar puede sonar negativo, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, yo renuncié el quedarme ignorante hacia cómo el dinero funciona, cómo la deuda funciona, cómo las finanzas funcionan, cómo el mercado funciona, cómo los bienes raíces funcionan a un nivel íntimo. Entonces, el otro día me estaba diciendo que es más difícil, ¿cómo? ¿Bienes raíces o aprender cómo funcionan las reservas federales? No, decía que si crees que los bienes raíces es difícil aprender, espérate a que te toque aprender sobre la Reserva Federal. Entonces, hay cosas que las hacen tan confusas a propósito para que, a mi opinión, es a propósito para que las personas se queden ignorantes al respecto y como el código de los impuestos, ¿no? Como el código de los impuestos. Nada tendría que ser tan complicado. Se sobrecomplica y hay razones, hay motivos detrás de todo, ¿no? Ya, yo una vez escuché que él dice, el código de los impuestos, dice, te voy a resumir el libro. Básicamente lo que ese libro dice es que todo es obviamente, ¿cómo se dice? ¿Deducible? No, o sea, todo es taxable, a todo se le puede poner impuestos hasta que no se le puede poner. Así fue como él lo resumió. Claro. No, y todo puede ser deducible dependiendo cómo lo hagas. Yeah. O sea, es impresionante. Por ejemplo, ahorita este café es deducible porque estamos aquí haciendo obviamente estos videos. El agua es deducible, tu teléfono es deducible. Entonces, pero hay que entender, hay que simplemente entenderlo, ¿no? Pero entenderlo y hacerlo. No nada más entenderlo, hay que entenderlo y hacerlo. Correcto. Entonces, platíquenos de esa ocasión. ¿Cuándo sucedió exactamente? Cuando lo que obviamente le mencioné antes de comenzar. Claro, compárteles para que para que tengan obviamente un poco de contexto. Hubo una ocasión en la cual Mr. Roll me compartió que fue una de las que más cerca estuvo de precisamente renunciar, porque venía, creo, saliendo de la bancarrota, ¿cierto? Para que todos sepan, es que en una ocasión mi madre, mi mamá, que a veces tienen buenas intenciones, mira, la mayoría de nuestros familiares tienen buenas intenciones. Y que de hecho una vez lo platicábamos, ¿no? Que a veces por querer hacerte el bien... Claro, la intención no dicta. Tus intenciones pueden ser buenas, pero el resultado no necesariamente va a ser bueno. Correcto. Tu intención puede ser buena, el resultado no necesariamente va a ser bueno. O no necesariamente está obligado a que sea bueno. Y en el caso mío, como estaba en las redes de mercadeo y también en bienes raíces a la misma vez, porque hubo un periodo de tiempo donde hice simultáneamente múltiples cosas, pero sin resultados, no había resultados. Y esto pasó al principio, al inicio. Esto fue muy al inicio, no fue después de la bancarrota. De hecho, yo recuerdo que estaba en ese tiempo, mi madre me tocó ver, pues obviamente le tocó ver un frego de cosas, desde estudiar aviación y echarle ganas allí, no sacarlo, no terminarlo. Ellos vieron cómo saqué licencia de motocicleta y un frego de otras más, ¿no? Que le decían que nomás le faltaba la del tren y demás, ¿no? Y mi familia... ¿Sí hay licencia por el tren? Yo no sé si haya, pero de repente sí. Y mi familia ha sido divertida, carrilluda, ha sido divertida, o sea, ha sido de los que pues siempre te van a poner ahí a la orilla de todo, ¿no? Y en este caso, mi mamá le tocó ver cómo yo me metía en las redes de mercadeo y pues sin resultado, ¿no?
iba a los eventos, leía libros, reclutaba, vendía y pues y yo recuerdo, claro, le hice una promesa a mi madre, le dije, jefa, algún día vamos a ser multimillonarios. Digo, y algún día voy a poderte regalar todo lo que tú quieras. Desde lo que quieras en la casa, tu casa. Y me acuerdo que en la casa que teníamos pues todo viejo, ¿no? Todo era viejo, el piso era viejo. Y le dije, algún día te voy a poder comprar todos los muebles y hasta poner la carpeta nueva. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo. Y pues comienzo yo mi trayectoria de los negocios, redes de mercadeo, bienes raíces, demás. No me iba bien, pasó tiempo, no. ¿Cuántos años tenía más o menos cuando pasó eso? Yo comencé a los 10, en redes de mercadeo comencé a los 18, bienes raíces también, iba para los 19. Y yo intenté, pues antes de mis 18, yo intenté varias cosas, como invertir en bienes raíces, pero de alguna forma u otra no tener la edad, depender de mi papá o mi mamá y ellos no tener pues crédito y yo no tener conocimiento, solo tenía las ganas, pero no tenía el conocimiento para hacerlo. Entonces miraba propiedades mayoría de mi día y pues por ahí comenzó. Pero total, yo le hice una promesa a mi madre. Mi madre obviamente, yo creo que a toda madre no se le puede olvidar lo que sus hijos le dicen, especialmente cuando son promesas que se tratan de que ellos van a recibir algo, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa cuando vamos a recibir algo. Entonces le toca ver cómo obviamente le pego duro, le meto y no pasa nada. Entonces pasa un año, pasan 2 años y pues hay en temporadas, ¿no? Hay épocas donde me acuerdo bien claro que me dice... en ese tiempo también tiraba periódico y recuerdo claro que me dice mi hijo, dice, ¿sabe qué? Dice, ¿acuerda de las promesas? Sí. Dice, olvídese de las promesas, no me dé nada, dice, ya no me dé nada, no quiero nada, lo que no quiero es verte sufrir. Búsquese un trabajo, dice, siente cabeza y búsquese un trabajo de verdad y váyase a trabajar, porque yo vivía con ellos. Entonces, obviamente, hasta cierto punto, tenía imagínate, tenía mi niña, Jacqueline, y luego a la mamá de Jacqueline hoy en día, todos vivíamos juntos en la casa de mis papás y pues ellos les tocaba ver todo, les tocaba ver que ok, no me estaba yendo bien. Entonces para ellos o para mi madre en este caso sentía que era sufrir, para mí no, para mí era como pues bueno, le voy a intentar, yo voy hasta que le pegue, o sea, no es de que a ver si no. Y recuerdo que esa vez me puso a pensar, me puso como a reflexionar las palabras que me dijo, pero decidí no hacerle caso. Y estoy agradecido que no le hice caso. Sus intenciones eran buenas, estoy seguro que eran buenas de, hey, siempre andas batallándole, no vemos resultados, ya, sienta cabeza, dice, tienes familia, ya estás casado, y ¿qué onda? O sea, tú sabes cómo es nuestra raza mexicana, que ya siente cabeza, porque si no, entonces, ¿qué va a esperar, qué vamos a esperar de usted? Dice, no me regale nada, no quiero nada. Entonces, era como, ya te diste por vencido. O sea, que tú te diste por vencida de que no es posible que yo realmente pueda hacerlo. Como que ella perdió la esperanza. Es que nadie quiere ver a sus hijos, yo creo que verlos pasar por dificultades, pero, híjole, hoy que me toca ser padre, uno tiene que entender que está bien que pase uno por dificultades. Porque si no, no saboreas el éxito, no saboreas la victoria, no saboreas, no. Si no todo fuera dado, no construyes carácter, no construyes realeza, pues. Perspectiva también. Perspectiva, carácter, experiencia, sabiduría. Es como hace unos días que nos andaba llevando la fregada con la gripa. Sí, no, pero a mí es normal, a mí la verdad, la gripe es normal, cuando me friega, me dobla. Ya tenía 3 años. Ya tenía 3 años que no me daba y pues no sé por qué, así cualquier gripilla, si me agarra, me dobla. Me dobla, mínimo, sí me dobla una semanita y es feo pues. La última vez, de hecho me pasó en Miami, la última vez, hace 3 años. Iba de vacaciones y...
¿Dónde? Iba de vacaciones. No, iba a un evento. Iba a un evento y no pude ni siquiera. Fui al evento, pero ¿sabes qué? Dije, me siento tan mal que ¿para qué forzo lo que ni siquiera. No voy a aprender, no va a terminar, no va a pasar nada y no me voy a recuperar. Entonces, pero, hey, ¿sabes qué he aprendido de cada vez que me sucede eso? Resurjo. Y como que son momentos que me dan perspectiva de querer hacer cosas más grandes porque sé que estamos con limitaciones de tiempo en esta tierra. Pero regresando a la historia de mi jefa, me dijo eso y no me puso a reflexionar, pero no me tambaleó, no fue algo como que me voy a rendir, no voy a hacer nada, mejor me busco un ¿Qué trabajo. pensaba? ¿Qué pensaba? Nada más, en ese momento tenía Nada más tenía enojo, Jackie, coraje, sí, nada más tenía Jackie en ese tiempo. Enojo, coraje de decir, ¿sabes qué? Es que yo sé que puedo. No sé cuánto me va a tomar. Pero yo me acuerdo bien claro, yo me acuerdo de estar en un evento y dije, aunque me tome una década, no importa que me tome una década hacerme millonario, multimillonario. Es más, yo me metí a la mente que para mis 35 años de edad iba a ser libre financieramente. Obviamente se logró antes, pero también a los 35 puse una meta de que iba a tener negocios de $100 millones. Entonces, lo más interesante de la vida es que, ok, no se logró a los 35, después dije, ok, a los 40, y ahorita estamos más cercas que nunca, o sea, y no es, a lo mejor en ese tiempo lo medí en dinero, hoy en día realmente el dinero es una herramienta, es algo, cuando una vez que ya sabes hacerlo, multiplicarlo, crearlo, y sabes que nunca fue difícil, que el difícil fue uno, por cómo pensaba, por cómo uno es. Entonces te das cuenta que no es más que una diversión, pues, no es más que algo fregón. Y pues no, pasó lo que pasó eventualmente, se logran hacer cosas grandes. Recuerdo a mis padres poderles regalar su casa la primera vez. De hecho la perdimos en el 2008 y luego poderlo hacer otra vez. Y luego eventualmente poderle dar todo lo que le dije que le iba a dar. O sea que de alguna forma u otra, incluso ayer o antier me llama, o no, la semana pasada, ¿cuál ayer o antier? Fue la semana pasada. Me dice, mi hijo, dice, ¿sabes qué? Dice, ocupo para mis lentes. Digo, ¿cuánto le salen? Dice, me salen casi $1,000. Digo, ok. Digo, le voy a decir ahorita a mi asistente que le haga el cheque. El poder hacer eso es para mí es satisfactorio, especialmente para las personas que pues te dieron la vida. O sea que es satisfactorio del alma el poder decir, ok. Yeah. Ahora, tiene más hijos, pero yo no me pongo a pensar, ¿sabes qué? No, está bien. Al final, gracias que tomé la decisión de no hacerle caso. Y cada vez que, en este caso, cada vez que pasan cosas así, le digo, qué bueno que no te hice caso. Qué bueno. ¿Y qué Porque dice gracias a no hacerte caso, podemos los dos disfrutar de vidas muy, muy fregonas. Entonces, es el entender. Cuando usted le dio obviamente llegó a realización, cuando hizo eso, pues realidad, de que ya le dio su casa, ¿qué le decía ella? ¿No se acordó ella de...? Es que ella, pues no, es como todo, mira, cuando yo pienso que todos están, todos esperan cuando vas a arrancar en algo que vas a fracasar, por lo general. Entonces, yo recuerdo, fíjate, recuerdo, y yo pienso que viene por muchas cosas en la vida también. A ella le tocó ver cómo a los 18 años, yo me recuerdo claro, recuerdo bien claro que en mi primer pareja que tuve, obviamente ella se fue con alguien más, y me recuerdo que mi mamá me llamaba, me decía, véngase a casa, mijo, véngase a casa, véngase a casa. Yo lo recibo
pues me voy de casa de regreso con ellos y pues de igual forma, ¿no? Ella encantada, ella gritaba de gusto mientras yo estaba pasando obviamente por querer aliviar de que se había ido la mujer con alguien más. Y lo más interesante fue que me daba de comer y esto y distráigase y demás, pero a donde voy es que ella súper contenta de que yo estaba de regreso a casa, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que no es que, estoy seguro que ni siquiera lo recuerda, simple y sencillamente, mira, si no la haya hecho, estoy seguro que me haya dicho, te lo dije. Pero cuando ya logra ciertas... Pero te pueden decir, te lo dije hasta que tú renuncias. Correcto. Te lo dije hasta cuando tú renuncias o cuando ya les das la razón por haber renunciado. Pero yo siempre he sido de que a mí no me van a decir, te lo dije. Alguien va a decir, te lo dije. Pero no va a ser de allá hacia mí, sino de mí hacia ellos. Es de, te lo dije que lo iba a lograr. Entonces, lo interesante es que cuando sí lo logras, ¿qué crees que dicen? Yo sabía que lo ibas a lograr. Sí, no, hombre, mijo, usted desde el estómago yo sabía que nació campeón. O sea, siempre va a haber un interés, pues. Tú sabes cómo son Te lo las dije, cosas. también dicen, O te sea, lo dije que ibas a... Yo sabía, no te dicen te lo dije, yo sabía que lo ibas a lograr, ¿no? Yo sabía. Entonces, de alguna forma u otra, yo creo que todos cuando vemos los momentos de transiciones difíciles, pensamos en querer tirar la toalla. Cuando estamos en ese filo, en ese borde. A mí me pasó, te voy a decir en dónde sí me pasó, pero fue por no entender, pues. Fue cuando estoy viendo que estoy perdiendo todo. Me voy a la bancarrota, pasé por un proceso decepcionante, estresante, alarmante, un proceso de depresión, de hecho, a tal grado que pues tenía mis pequeños, ya para el 2008 ya tenía mis 4 pequeñitos, y pues me ponía a pensar, oye, pues es que ellos no nacieron en una casa, donde tienen a padres que se rajaron. Entonces, y yo me decía a mí, ¿no? A mí mismo, ellos no son hijos de padres rajones. Y era la forma como yo tenía que inspirarme, motivarme. Pero en ese tiempo, por un momento pensé, fíjate, por un momento le echaba la culpa al mercado, la deuda, incluso a los bienes raíces. Pero qué bueno que reflexioné. No me pasó mucho tiempo, pero fue bueno, a tal grado que yo recuerdo cuando salgo de todo ese asunto, porque perdí carros, casas, todo, quedé en la calle. Yo recuerdo claro, híjole, las palabras de mi papá chillaban en mis oídos. Cuando me decían, no compre, no se endrogue, no compre nada de lo que usted no pueda comprar si no tiene el dinero. Y yo en ese momento dije, mi papá tenía toda la razón. Fíjate, buena intención, pero no es verdad, la deuda es buena cuando sabes utilizarla. Y recuerdo que, y fueron como unos meses nada más, o sea, estamos hablando de a lo mejor 3 meses máximo, que pasé por ese periodo de pensamientos... De reflexión intensa, de pensar, mi jefe tenía razón. Pero no es que tuviera razón. Después me di cuenta que el problema no eran los bienes raíces, no era la deuda, no era nada de eso. El dilema era yo. Yo no tenía el conocimiento, yo no me podía enfrentar a mí mismo, yo mismo tenía que ser el que cambiara. Entonces, en ese periodo de tiempo sí, por un instante dije, ¿sabes qué? Los bienes raíces la verdad no es como la pintan. Pero no eran los bienes raíces. 3 meses después reflexiono y dije, no, arranquemos. No fue los bienes raíces, no fue el mercado, no fue la deuda, fue el hecho de que yo era el problema. El problema de pensar en escasez, el problema de pensar en que lo quieres hacer solo, el problema de que obviamente estás sobrepagando, el problema era yo. Y ya cuando te enfrentas tú a ti mismo, entonces, y te desnudas contigo mismo, pues ¿para qué otro lado puedes irte? Tomó 3 mesecitos. Y después de 3 meses dije, ok, vámonos. Y empezó a comprar otra Y vez. comenzamos a comprar otra vez.
Comenzando con que recuperó lo que había perdido. No todo, ¿no? O sea, lo compró de regreso. Compré algunas propiedades, se compraron de regreso, pero se compraron de una manera extravagantemente fenomenal, o sea, por no tener una mejor palabra, pero se comenzó a invertir de manera distinta, se comenzó a entender valor agregado, comprar en descuento, ser paciente, tener estrategia, tener un plan, tener estructura, tener sistemas. O sea, se comenzaron a hacer cosas que nunca antes se habían hecho, un aceleramiento perrón. Y yo no iba por recuperar, yo iba porque quería crear algo histórico y legendario en el aspecto de que fuera disruptivo. La primera vez fue como que ok, fue práctica. En mi segunda chance, en mi segunda oportunidad, ahora sí, I'm ready, estoy listo. Entonces, y palabras que me recuerdo de Jack Ma, que dice, en tus 20 riégala, cágala si es necesario. En tus 30 elige lo que quieres hacer, obviamente, para el resto de tu vida. En tus 40 hazte multimillonario, billonario si quieres. Algo así lo dice. Y yo recuerdo, dije, ok, sí la regué en mis 20, sí totalmente la regué en mis 20. En mis 30 tomé la decisión de qué es lo que quería. Pero fue cuando tenía 20, ¿cuántos años tenía cuando pasó lo de 2008? De la bancarrota creo que tenía 26. 26. Como mi edad. Más o menos. Un año mayor. 26, 27. Sí, en los 20 sí la regué. En mis 30 todavía la regué. En mis 30 todavía la regué un poquillo nada más, un poquillo. Como, quiero pensar como mitad de las décadas de los 30. Y no regar, sino que simplemente ya sabía que iba a hacer definitivamente bienes raíces, negocios, educación y demás. Pero de esas veces que tienes las oportunidades enfrente de ti y no las tomas con la certeza. Entonces, y en tus 40, pues sin duda alguna, ¿no? ¿Qué puedo decir? Los siguientes 10 años se ven súper brillantes, mega brillantes, de lo más brillante que jamás puede haber existido. Entonces, y vivir así es algo excepcional, pero nuevamente es entender de que al borde de renunciar es que siempre vas a estar, hay dos tipos de renuncia. La renuncia que sí debes de hacer para poder progresar, prosperar, y la renuncia que nunca deberías de hacer. Es de no renunciar en tus sueños, no renunciar cuando tienes algo viable, algo perrón, algo, y pensar, por ejemplo, en el caso mío, pensar que el problema era los bienes raíces. No era bienes raíces. Alguien que ¿cómo podría decirlo? Alguien que se le atraviesa ese pensamiento, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Es O sea, ¿cuál es la mentalidad? juntarse con personas que están ganando. El juntarse en un ambiente con personas que están ganando. ¿Por qué? Cuando tú te juntas con personas que están ganando, que les está yendo bien y que te das cuenta que que les está yendo bien en aquello mismo que tú estás queriendo renunciar, evidencia de que, es evidencia de que no es la oportunidad, eres tú. Perdón. O sea, tú te tienes que poner en evidencia clara de que alguien más, como quien dice, con guante blanco te esté dando bofetadas, decir, no, eres tú. Pero no porque te lo digan, sino que el ejemplo de cómo están teniendo el resultado te lo está diciendo. Sutilmente, pues. Que veas que es posible, que te dé esa claro, por eso de que sí se puede. hay gente que me dice, no, es que la bienes raíces esto y lo otro y lo otro. Hey, tenemos cientos de estudiantes que les está yendo de plena maravilla, en los tiempos más chillantes de la historia. Complicados, pues complicados, sí. Porque hay mucha competencia. Correcto, entonces a nosotros nos ha ido muy, muy bien. Entonces, lo real de lo real es que no me puedes convencer el por qué deberías de rendirte cuando hay evidencia por todos lados de que sí se puede. ¿Cómo alguien podría encontrar ese círculo de ganadores? Para poderlo encontrar necesita estar, obviamente, siempre... O más bien, ¿cómo usted encontró ese círculo? Es que siempre he invertido en mí. Siempre he comprado cursos, eventos, siempre he estado
involucrándome. Pero por ejemplo, antes de que, bueno, pues obviamente sí le ayudó, pero cuando las cosas no sucedían, pues también hacía cursos y también hacía eventos. ¿Qué era lo que pasaba que no? Lo que pasa es de que yo asistí a eventos y demás, salía inspirado, salía encendido, pero no permanecía en el círculo. O sea que era nada más el evento y listo, y ya no permanecía allí. Esa es una. La segunda, y la segunda más grande, que fue obvio, que fue notorio. Yo te voy a decir cuándo mi vida cambió. Mi vida cambió cuando tuve un mentor. Escucha lo que acabo de decir. Me fui de estar jodido, pobre y mísero a convertirme multimillonario. Pero mi mentor era multimillonario. Y el mentor de él era multimillonario. Eso cambió para mí. Y desde entonces mi vida nunca más volvió a ser la misma. Antes de no tener... ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas? Bueno, tienes que zapatearle, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo, energía y dinero. Y dinero. Pero... ¿Cómo se ganó el acceso a ese mentor? Me lo gané en múltiples formas. Algunos fueron pagados, obviamente. Les pagué. Les pagaba miles sobre miles de dólares anualmente. Y otros fue por resultado. Otros fue porque producía suficiente para ganarme el tiempo de ellos, para ganarme el espacio de ellos. Entonces, me permitían estar cerca de ellos, aprender de ellos. Miraba evidencia, obviamente, miraba de que ellos estaban siendo súper exitosos. Entonces, para mí eso fue la diferencia. La verdad, fue el tener ese acceso tan cercano de mis mentores que me permitieron tener conocimiento de primera mano y estar en un círculo en la cual fuera súper evidente e inspiracional de que, oye, ellos les está yendo de plena maravilla. Y peor tantito, cuando los volteas a ver y dices, es que no son personas extraterrestres, no son fuera de este mundo, son de carne y hueso como yo. Respiran, comen, lloran, ganan, son felices. O sea, ¿qué me pasa a mí? Ya comenzaba a cuestionarme yo a mí, oye, yo lo tengo todo. Mis padres se vinieron a este país para tenerme cuando mi madre estaba embarazada. ¿Por qué es posible que hay personas que no tienen esa virtud y les esté yendo mejor que a mí? Yeah. Se trata de que yo tengo que hacer el trabajo más arduo en mí. Uno es como una escultura. Uno tiene que ir a cincelazo por cincelazo, tener que ir puliéndose. Y muchos no se pulen, o muchos comienzan y paran. Muchos se agregan nomás, ¿no? Claro, muchos no se pulen, comienzan y paran. Entonces, tienes que enamorarte de algo en la vida. Y cuando te enamoras de lo que, en el caso mío, después de perderlo todo, me enamoré más del éxito, me enamoré más de la libertad, pero de una riqueza real. Me enamoré de voy a entrevistar, voy a estudiar a la gente más exitosa de esta tierra. ¿Por qué triunfan a pesar de cualquier circunstancia? ¿Y por qué a mí me está yendo la patada? Y no puedes estudiar, mira, te lo pongo así de simple. No puedes estudiar una década entregado y no hacer historia. Pero muchos, en una década se les hace mucho. No tienen la paciencia. Ahora, no estoy diciendo que va a tomarles a todos una década. No les tiene por qué tomar tanto tiempo. Si estás con las personas correctas, si estás pagando el precio de tiempo, energía y dinero. Hubo otra ocasión que usted nos estaba contando una vez que también estuvo al punto de renunciar no sé si a la estrategia en sí o a la industria o la carrera. Creo que fue una vez que estaba mandando cartas. Creo que estaba mandando cartas para propiedades y no salía en un trato y ahí utilizando la tarjeta de mi Rosy y que estuvo a punto de... No, en las cartas siempre han funcionado para mí. Pero hubo una ocasión, no sé si recuerdo. Cuando no salen los tratos... una vez que no estaban saliendo tratos. Cuando sí, no salen los tratos te pone a pensar.
En el caso mío, cambio la estrategia para ver por qué no estaban saliendo tratos. Y es el continuar buscándole mejores, por ejemplo, puede ser mejores cartas, puede ser mejores listas, puede ser mejores de todo. Sin embargo, sí te pone a pensar cuando comienzas a decir, oye, espérate. No, estoy inyectándole, pero no está saliendo nada. Entonces, en lo personal yo he sido, en este caso, no renuncio. Para mí renunciar toma demasiado. Cuando tenga que decir. Porque entiendo que no me quiero quedar como el de la historia de 6 pies del oro. O sea... ¿Cuál es la historia? Del hecho de que se quedó a 6 pies del oro cuando en el 7º, 8º de pie estaba la mina más grande de oro que jamás puede existir en la vida. Y ese tipo, creo que ese tipo después se hizo millonario, agente de seguros, se hizo multimillonario, pero esa lección obviamente pues, se la llevó, ¿no? Pero por eso yo no hago, lo que hago no lo hago a corto plazo. Tienes que darle suficiente espacio. Ahora, puedes rendirte de cierta estrategia. En el caso personal, yo recuerdo que en esa vez no salían tratos y el mismo equipo decían, oye, pero es que no salen tratos. Entonces comienzas tú comienza ahora sí esa reflexión a querer pensar, oye, disminuiremos, le bajaremos. Pero dices, no, es que no se trata de bajarle, se trata de... Y es cuando entra el tener un mentor, lo que acabas Correcto. de decir. Porque el que ya pasó por lo que uno está pasando, te puede decir, no, a mí me sucedió de esta manera. Correcto. ¿Quieres Entonces, intentarlo? lo único que hice fue cambiar la estrategia y comenzó a funcionar otra vez porque habían ciertas otras listas ya cansadas. Entonces, cuando alguien, algo que usted diría, hey, si tienes un mentor antes de renunciar, consúltalo, ¿no? Es que es de consultarlo, pero es mucho de estudiar también. Correcto. Porque tenemos un episodio obviamente que habla acerca de 5 mentores o 4 mentores que usted tuvo y habla de que ninguna vez les dijo, hey, ¿quieres ser mi mentor? Correcto. O sea, usted no le decía, hey, ¿quieres ser mi mentor? Sino usted nada más ya era mi mentor. Yo lo que hacía en mi pueblo, que yo me hacía novia sin pedírselo. Ese es otro tipo de mentoría. Pero bueno. En el caso mío era, si yo te estudio, te observo y me enriquezco por lo que me tocó aprender y ver de ti, entonces te considero como un mentor. ¿Por qué? Porque me ha tocado y enriquecer no nada más es la parte económica, es la parte del ser. Es la parte del ser. Entonces, es sumamente importante el entender ese aspecto. Por el otro lado, lo que puedo yo mencionar es el hecho de que cuando no se tiene un mentor, está cañón, porque es bien rápido estar a la borde de querer cuitear. Ahora, consultarlo, esto es lo que una de las cosas que sí te puedo decir es que la mayoría de las personas que sí están al borde de tirar la toalla, mayoría de la gente cuando se rinde acá primero, antes de que se rinda en la acción. Primero te rindes en la mente y luego después eso se traduce a la acción. Entonces, eso es bien poderoso. Pueden andar todavía trabajando, pero ya fracasaron pues en su mente, ¿no? Sí, mayoría de la gente primero se rinde en la mente, fracasa en la mente antes de fracasar en el lado físico, en el aspecto físico. ¿Qué consejos les podría dar a alguien que constantemente sufre de quizás estos pensamientos que se atraviesan? Porque una puede ser de que a veces no es ni que uno quiera hacerlo, sino que los mismos pensamientos se están atravesando constantemente. De no tener miedo del fracaso, porque el fracaso es aprendizaje y oportunidad. El que más fracasa mejor le va a ir. El que más se rinde, hay que saber de qué se está rindiendo. Es como lo hablamos desde el principio, está bien que te rindas, nomás ríndete de lo incorrecto para que te cases de lo correcto.
Y una vez que te cases de lo correcto, entonces ya no te puedes divorciar de lo correcto. Si te divorcias de lo correcto es porque el problema eres tú. Contrarrestar también lo negativo, ¿no? Sí, por eso me refiero. O sea, Como en cuando este caso usted- rendirte de lo incorrecto, estoy hablando de lo negativo, de la crítica, de la Como cuando envidia. usted dice que siempre que pasaba un pensamiento negativo, sacudía la cabeza. Correcto. Fue una de las estrategias que para mí funcionó, el sacudir la cabeza así para cada vez que pensaba algo feo, negativo, algo que no era apropiado, y luego lo cambiaba por algo de agradecimiento, felicidad, de entendimiento. Por mucho tiempo manejé a solas, entonces miraba las montañas en California y me daba esa pauta de poder incluso hasta voltear a la naturaleza y olvidarme de lo que había pensado negativo. Entonces, cosas así son buenas, pero es un trabajo constante de uno mismo. De descubrirse también, ¿no? Claro. Porque lo que puede funcionar para alguien de repente para alguien no. Y hay personas que tienen personalidades más probablemente... Mira, tienes que enamorarte verdaderamente, tú, y si la mejor forma es cuando te enamoras de un ideal digno, de una meta, sueño o propósito. Entonces, cuando genuinamente estás enamorado de un ideal digno, meta, sueño o propósito, cuando de verdad estás enamorado, los pensamientos negativos no te llegan. Es cuando no lo estás y que estás queriendo pasar por la transición de no estar a sí estar. Es como cuando estás enamorado de una chava o la chava está enamorada de un chavo y que realmente están enamorados, no voltean a ver ninguna otra persona. Están ciegos. Exacto, están ciegos. No hay apetito para alguien más. Entonces, esa es la mejor forma en cómo yo la puedo poner en forma bien simple. Y dijo algo poderoso hace rato que cuando iba pasando por su bancarrota, pues usted tenía a sus hijos ya y ellos eran una razón también por la cual Total. no renunciaba. Y dice ahí, ustedes no tienen un padre rajón. Entonces el tener también un porqué detrás de ese, también ese propósito ayuda, ¿no? Total, yo recuerdo cada vez que salía a pegarle, a buscar tratos, a hacer presentaciones y demás, tenía en mi cartera la foto de mis hijos y los volteaba a ver antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer una oferta, antes de hacer alguna presentación, antes de hacer los volteaba a ver y decía, por ustedes vale la pena hacer lo que sea necesario. Entonces, la razón es porque yo tenía que tener algo claro, conciso, algo y no todos es la familia. Si no son tus hijos, puede ser tu pareja. Si no es tu pareja, pueden ser tus padres. Si no es tus padres, puede ser tú. Pero tiene que ser algo. Si no tienes algo por la cual tú estás luchando, claro, si no hay claridad de un enamoramiento de algo por lo cual tú estás siguiendo, entonces en cualquier esquina vas a querer dejar la toalla. Perdón. So, ya lo oyeron. Bastantes lecciones ¿qué son? ¿2 décadas? ¿Podría decirse 2 décadas? Sí, no, pues olvídate. Ya más, ya vamos Es por como la les tercera. mencionaba allí a unas compañeras ese rato, les mencionaba de que tendré un cuerpo de 40 años con un espíritu de 80 años. Le digo, porque obviamente me miran joven, y le digo, no confundas la juventud. No porque sea joven no significa que no haya un recorrido. Hay algunos que honestamente su vida no la comprimen y hay personas que sí las comprimen. Caso personal la he comprimido y me siento muy agradecido de haberla comprimido. Me siento contento de haberla regado en mis 20s, muy contento. Porque es que el que no la riega no crece. No lo disfruto. Es entender, vaya, de que la vas a regar. Pues es entender de que... Es que si no pasas por hambre, no disfrutas ¿cómo dice? La satisfacción de la comida. Ya, no disfrutas el banquete. El comer. No andas Entonces por se la calle, ocupan no las disfrutas victorias, la se banqueta. ocupan las derrotas. Y ya para finalizar, es el entender de qué te estás rindiendo. Porque si te estás rindiendo de tus sueños, entonces eres un perdedor. Te estás rindiendo de lo correcto, entonces estás haciendo lo incorrecto. Si te estás rindiendo de lo incorrecto, entonces estás haciendo lo correcto.
¿De y qué te viceversa. quieres rendir tú? Claro. Déjanos saber de qué te quieres tú rendir. Todos deberíamos de rendirnos, ¿eh? Todos deberíamos de estar al borde del rendirse, pero de lo incorrecto. ¿Qué sería para ti? Déjanoslo saber aquí abajo. Hey, no se te olvide suscribirte, darle like y comparte este video con otras personas para que también se beneficien. Correcto, así que felicidades por haber estado aquí conectados. Gracias, Mr. Ball, por No, siempre un gusto. siempre un las gusto. enseñanzas. Y nos vemos en un nuevo episodio. Déjanos tu comentario, suscríbete, dale like, comparte este video. ¿Y qué crees? Va a haber ahora sí que historia para rato. Nos vemos en el próximo episodio. Para hacer la historia larga y más larga y más larga. Felicidades.